Bien, hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy día vamos a hablar de Rodolfo Amandus Filippi. Rodolfo Amandus Filippi llegó aquí martes de 29 de noviembre de 1853. Llegó aquí al puerto el científico alemán Rodolfo Amandus Filippi. Filippi tenía el orden del gobierno chileno hacer una investigación en el desierto y lo hizo durante el verano 53-54 y al final logró hacer una expedición aquí de Caldera, Copiapó, hacia el desierto, hacia San Pedro, Atacama, tal, vuelta. Gran logro para reconocer científicamente el desierto. Y en su obra, Viaja al desierto Atacama o al despoblado Atacama, en esta obra él también publica como en realidad, vamos a hacerlo cronológico, en segunda, esta imagen de Caldera, esta vista de este mirador aquí que vemos, ¿no? Martes, 29 de noviembre de 1853, a las 23:30, pisa Rodolfo Amandus Filippi la primera vez tierra atacameña y comienza con su expedición al despoblado de Atacama, al desierto de Atacama. Las ilustraciones de Rodolfo Amandus Filippi. Primero vamos a ver el puerto de Caldera. Como en todos sus dibujos, se percibe una cierta falta de nitidez en sus dibujos. Sin embargo, precisamente esa característica forma parte de un estilo artístico de gran excelencia. Filippi logra representar el desierto tal como aparece en las mañanas, con la neblina elevándose lentamente, suavizando los contornos, el paisaje. Así se ve realmente el desierto. En la ilustración del puerto de Caldera llama especialmente la atención el contraste entre desierto y el mar. El paisaje terrestre aparece con tonos suaves, formas redondeadas y envuelto en una ligera bruma. Parece tranquilo, casi dormido. En cambio, el mar se presenta con un fuerte oleaje, lleno de movimiento y energía. Se percibe incluso cierta sensación de peligro. Los barcos parecen luchar contra las condiciones del océano. Y las 4 personas dentro de una lancha, ubicado en el primer plano, enfrentan con todas las fuerzas los desafíos del mar. Caldera aparece como un conjunto de construcciones firmes y imponentes que comienzan a marcar el territorio. Es un lugar que no parece pasajero. Caldera se está formando para permanecer. Algunas industrias ya muestran actividad. Se observa movimiento y producción. Sin embargo, el espacio del desierto sigue siendo inmenso, dominante y casi infinito. Aún así, la ubicación y distribución de las primeras viviendas ya anuncian una intención clara. Vamos a conquistar el territorio. El ferrocarril aparece saliendo como un detalle pequeño, casi escondido dentro de la inmensidad del paisaje. Hay que buscarlo. El enorme desierto parece estar absorbiendo uno de los inventos industriales más importantes de las últimas décadas. Pero ese pequeño tren anuncia
una transformación profunda. Como ya mencionado, esta imagen no presenta solamente un momento aislado, es una historia. Es una mirada desde los primeros pasos de Caldera hacia su futuro papel como protagonista de la minería de Atacama. Las aguas agitadas parecen personificar la llegada de la industrialización. El desierto permanece suave y silencioso, todavía en reposo, pero las olas ya anticipan un futuro dinámico y cambiante. El tren aparece como una aguja, comenzar a penetrar el territorio desértico. Y efectivamente, durante las próximas décadas saldrán miles de trenes desde este paisaje, regresando cargados con una riqueza nunca vista. Vamos a alumbrar rápidamente la vida de Rudolfo Amandus Filippi en Alemania. Rudolfo Amandus Filippi nació 14 de septiembre de 1808 en Berlín-Charlottenburg, en Alemania. Sus padres pertenecieron a la administración pública prusiana. No es difícil imaginar la familia Filippi, de sólida posición social, viviendo en Berlín como hogar ilustrado, marcado por la educación, la cultura y el interés intelectual. Desde temprana edad, el joven Filippi comenzó a viajar por Europa, primero Suiza y después Italia. Su vocación profunda siempre era la ciencia natural y, como habitual en esta época, empezó con el estudio de medicina, como vía al acceso al conocimiento científico. Más adelante se desempeñó como profesor de zoología y biología en la Escuela Superior de Artes y Oficios en Kassel. Antes de emigrar a Chile, ya publicó varios trabajos sobre moluscos del terciario en Alemania, consolidando así ya una temprana reputación científica. Su vínculo principal a Chile, por supuesto, llegó por su hermano menor, Bernardo Filippi, quien actuó como agente de colonización en el sur de Chile y asumió en un momento como gobernador de Magallanes. Finalmente, 20 de julio de 1851, Rodolfo Amando Filippi embarcó en Hamburgo a dirección Chile en el Bergantín Bonito. Tras 135 días de navegación, arribó al puerto de Valparaíso el 4 de diciembre de 1851, iniciando así una nueva etapa que marcaría profundamente la historia científica de Chile. Corrían los años en torno a 1851. Chile era entonces un país joven y emergente, con un territorio inmenso, cuya riqueza natural superaba con creces las capacidades científicas disponibles para conocerlo y para comprenderlo. Frente a este desafío, el Estado chileno tomó una decisión visionaria: convocar a científicos extranjeros para explorar, describir y revelar la naturaleza del propio país. En el desierto de Atacama, los hallazgos de plata, cobre y oro ya comenzaban a perfilar un futuro prometedor, casi dorado. En ese contexto llega Filippi, quien no solamente investigó, sino que transformó profundamente la forma de hacer ciencia en Chile. Introdujo el trabajo científico moderno, riguroso y sistemático, sentando bases que perduran hasta hoy. Su legado es inmenso. Sus estudios en botánica, paleontología y zoología alcanzaron un nivel excepcional y marcaron un antes y un después en el conocimiento científico del país. Filippi no solo describió la naturaleza chilena, ayudó a comprenderla y a valorarla como parte esencial de nuestra identidad.
La estructura del libro Viaje al Desierto de Atacama es bien interesante. Filippi junta descripciones científicas duras de la botánica, de los fósiles, junto con observaciones de la vida sociales, del paisaje, observaciones cotidianas. Realmente una maravilla. Aquí yo tengo la edición de 1860 del libro de Filippi, Viaje al Desierto de Atacama, en alemán. Aparte de los 192 páginas sobre el viaje, sobre su experiencia, sobre sus etapas de viaje, junto con su equipo, llega después un capítulo de 92 páginas, Florula Atacamensis, 62 páginas sobre la flora del desierto de Atacama, y ojo, en latín. ¿Se escuchó bien? En latín. Aparte de escribir en alemán, en español, también Filippi escribió en latín. Vamos a ver su excursión al norte del territorio, al norte del desierto de Atacama. De toda manera, hoy día una revisión corta nomás de su viaje. Seguramente en un momento hay que alumbrar eso con mucho más detalle. Claro, son infinitas observaciones que nos deja aquí Rodolfo Amando Filippi en su publicación Die Wüste, Reise durch die Wüste Atacama o Viaje al Desierto de Atacama. Llegó, como ya sabemos, a Caldera en un martes 29 de noviembre 1853 a las 23:30. Ahí llegó la primera vez, pisó tierra atacameña con tren. Siguiente día fue a Copiapó. De ahí se preparó sus viajes y claro, primero se dirigió a Chañaral, revisando varios sectores de Chañaral, y ahí especialmente hay que nombrar las minas de las ánimas. Indica que el Rodolfo Amando Filippi era un científico integral, abarcó realmente desde la botánica, la zoología o las fauna y flora, la geología y hasta la geología económica. Después veamos también, se preocupó, describió, observó la sociedad de esta época. De ahí, de su estadía en Chañaral y revisando los sectores colindantes, se dirigió a Taltal, al sector Taltal, claro, por interior, por Agua Hedionda, por Cachinal, por Cachiyuyal. Y claro, llegó 14 de diciembre de 1853 a Agua Clérico, cerca de Taltal. De Taltal se dirigió a Paposo, Panul y a las minas El Cobre, principalmente a la mina Placeres. De ahí tomó su barco, llegando a Mejillones, cerca de Mejillones, Isla Blanca, y 1 de enero ya 1854, de vuelta con su barco a Taltal. Y ahí parte su verdadera excursión al interior, claro, el camino obvio por Cachinal de la Sierra, Agua Profetas, 15 llegó a Agua de Varas, 16 de enero Punta Negra, 17 de enero Imilac, 18 de enero Sierra Pingo Pingo, 19 de enero 1854 Tilo Pozo, 21 de enero Agua Carvajal y claro 22 de enero 1854 a San Pedro de Atacama, o como en esta época se nombró Atacama. Ahí se quedó un cierto tiempo, hizo descripciones, excursiones, San Bartolo y varios más. 30 de enero 1854, Rodolfo Amando Filippi inició su vuelta a Copiapó, pero en este caso por interior, completamente por interior. Entonces, 31, Agua Carvajal, 1 de febrero 1854, Ciénaga Redonda, Tilo Pozo, Puquios, Pajonal, y 2 de febrero, Imilac, donde buscó algunos meteoritos. Zorras, con una pequeña excursión al Yuyayaco, a las pies del volcán Yuyayaco. Aguas Blancas, Barrancas Blancas, 12 de febrero, Río Frío, Camino del Inca, 14
de febrero San Don, 15 de febrero Vaquillas, 17 de febrero Chaco Juncal, Encantada, Doña Inés, 21 de febrero Agua Dulce y 22 de febrero Chañaral Bajo o Finca de Chañaral, como el mismo indica los dos nombres. 24 de febrero su llegada a Tres Puntas, realmente descripciones de la primera de Tres Puntas igual, indicando aparte de ser botánico y aparte de tratar la zoología, la fauna y flora, entonces él también observó las primeras actividades mineras aquí en Atacama. De Tres Puntas se dirigió a Puquios y eso sí llama atención, no bajó por la quebrada Puquios como hoy uno agarría eso. Rodolfo Filippi nos muestra muy bonito aquí este sector, estamos ya en las Posadas, Santa María, aquí de la Cuesta Puquios, de Carrera Pinto y bueno, en esta época era la posada nomás, ¿no? Habían dos posadas aquí según Filippi, una más económica y una más de precio alto. En realidad él dice eran más o menos nomás, una era un bar nomás, se quejó porque tenían puro alcohol nomás, nada para comer y claro, todo caro. Habían en realidad dos posadas según él, ¿no? Como ya indicado, y bonito es como él muestra o él indica que una sopa, una cazuela de pollo aquí sale 4 pesos, que en realidad para esta época era mucho, ya sabemos, un sueldo mensual, sueldo mínimo era como 12 pesos mensuales, el sueldo de un administrador más o menos, más allá de 100 pesos mensuales, pero claro, una sopa, una cazuela por 4 pesos en la misma época es bastante fuerte. Eso está bien bonito para tener esta información. Claro, estamos aquí en pleno en la posada más importante entre Tres Puntas y Copiapó. Rodolfo Filippi indica que partieron a las 8 en Tres Puntas y a las 3 en la madrugada llegaron acá. Entonces 7 horas necesitaban en pie y caballo para llegar ahí 33 kilómetros más o menos de Tres Puntas a las posadas aquí en la bajada a Puquios. ¿No? Se ve ahí algunas ruinas, lamentablemente también hay ahora otras construcciones, las aluviones claro lo destruyen, también dicen por ahí hay un cementerio, está todavía. Estamos hablando de 26 de febrero de 1854 a las 3 en la madrugada, donde llegó Filippi. Claro, el día siguiente partió temprano seguramente para ir a Jumpos a Copiapó, donde llegó al mismo día en la noche, ¿no? Y claro, indica por lo menos tenían un cafecito, no muy bueno, pero tenían un cafecito en la posada para él, ¿no? No, él lo hizo el camino, volvió a Copiapó por el sector superior, como hoy va la línea férrea longitudinal o el camino a Inca de Oro, por el portezuelo Puquios, y ahí bajó en el mismo día a Copiapó. El mismo Filippi, 26 de febrero 1854, pasó justamente por ahí, ¿no? Interesante, él lo describe cómo pasó de la finca Santa María hacia, o de la posada, se llama la posada hoy día todavía, este sector pasó aquí por la cuesta Puquios a Copiapó, a Jumpos y Chulo y Copiapó, 1854, 26 de febrero. La edición alemana, ne, der Alemán, Reise durch die Wüste Atacama, auf Befehl der chilenischen Regierung im Sommer von 1853 bis 1854 unternommen und beschrieben von Dr. Rodolfo Amandos Filippi. Rodolfo Amandos Filippi falleció a los 95 años, el 23 de julio de 1904, en Santiago de Chile. Su muerte marcó el final de una vida dedicada al conocimiento, pero también el inicio de un legado que perdura hasta hoy. La introducción y consolidación de la ciencia natural moderna en Chile.
Chile, transformando para siempre la forma de comprender la riqueza natural de nuestro país.